la máquina de continua. La máquina de continua, ya que estamos hoy tengo ganas, entonces vamos a tirar todo, y en vez de usar las filminas, vamos a hacer algo. ¿Les parece? Y ya lo podrían hacer ustedes también, me van siguiendo. Yo no sé si por ahí algunos, yo creo que uno cuando hace aprende, y el dibujo ayuda a aprender. El croquis, hay que insistir mucho con los croquis. Yo tengo un amigo ingeniero mecánico que es proyectista, y él insiste mucho con eso. El grafismo ayuda a entender las cosas. Por eso es importante que dibujen. Y acá le dan muy poca importancia, me parece. ¿Sí? Acá se alojan las bobinas del inducido. Y eso que ven ustedes allí son las ranuras. Ese es el inducido. Uy, qué feo que ustedes que lo ven de lejos. De cerca se ve más o menos, pero de lejos se veía feo. Ustedes corríjanme si se ve feo de allá o se ve mejor ahí. No, bueno, pero... Ese es el cáncamo izar. La bornera. Y acá tenemos el polo norte y un polo sur. Esta es la zona neutra. Y acá tenemos las escobillas, sobre las cuales roza el colector, que va conectado al inducido. El colector es una pieza cilíndrica que tiene delgas o láminas de cobre. Así es el colector. ¿Está? Entre delga y delga hay un aislante. ¿Sí? Estas son de cobre y esto es aislante. ¿Está? En el dibujo que yo he hecho allí, he hecho el elemental. ¿Qué sería lo elemental? ¿Cuántas delgas? ¿Cuántas delgas? 2. Ese sería el elemental.
Por eso también se le llama anillo partido. ¿Ven? 2 delgas. ¿Sí? Esto se llama delga. Y es de cobre. Y este es el aislante aglomerado que une los dos. Ahí hay muchas delgas. Esto es lo básico, lo mínimo. Y esto es lo real. ¿Estamos? Entonces, la parte fija de la máquina es donde están los polos. Y eso se llama estator. Vamos a empezar a numerar. El estator, los polos, las expansiones polares, el inducido, el cancamodizaje, porque estas máquinas son pesadas. Tengo una anécdota de eso también. El inducido y las patas del motor. Más, otra cosa más, no creo que amerita. Y bueno, acá falta el eje. Bueno, pero no, lo voy a hacer ahí, como si estuviera cortado. Las escobillas y el colector. ¿Vieron cómo lo numeré? ¿En qué sentido? Ahora, entonces, estator. Estator viene de estático. Están las patas. El 2 son los polos. El 3. El 2 es la expansión polar, perdón. El 3 es el polo. ¿Este lo puedo borrar, el colector? Sí. El 4 es el cáncamo de izaje. El 5 es la bornera de conexiones. El 6 es el inducido o rotor. Rotor porque gira. El 7 son las escobillas, que son de grafito o cobre grafitado. El 8 es el colector, que es lo que dibujé recién. ¿Está? Esa es la máquina. Las expansiones polares serían estas. Que pueden ir fundidas en una sola pieza al polo o pueden ir atornilladas. Cuando vayan al laboratorio la van a poder ver. La idea es mantener el entrehierro constante. Acá. ¿Lo ven? En toda esta zona mantener el entrehierro constante. El entrehierro es el espacio de aire entre el estator y el rotor. ¿Está? Entonces, ahí tienen. Profesor, ¿sí? En el dibujo ese, el estator es lo que le llaman ahí es la... Ahí afuera está la carcasa y adentro está el estator. Ahí dice culata, esa... Culata o carcasa. Y el estator, ¿a dónde está? El estator. ¿Cómo sale ahí el estator por eso? Claro, porque en este caso no es el. Bueno, este es parecido. Ya lo van a ver en el laboratorio. Las bobinas del estator se pueden sacar y poner. ¿Está bien? Entonces, en este caso yo he hecho imanes permanentes. ¿Está bien? Pero pueden ser bobinas, electroimanes. ¿Está?
Entonces, por eso es que acá le llama culata. ¿Está? La mayoría de los motores chicos son electrimanes. Pero disculpame, y ahí si lo ves, ese serían los polos. ¿Está bien? No sé si el que me preguntó, ahí se ven los polos, mirá. ¿Cuál? ¿Cómo dijo? La mayoría de los motores chiquitos de corriente continua Son con imanes. con Los electrimanes. motores chiquititos son con imanes. Ah, Los motores grandes llevan electroimanes. Porque ya vamos a ir aprendiendo que cuando son electroimanes es mejor, porque yo puedo, controlando la excitación, puedo controlar el par o controlar la FEM, si es generador. ¿Entiendes? En cambio, en un imán permanente no puedo tocar nada. El flujo ya es fijo. En continuo también se mete la bobina dentro de las ranuras, como En el inducido, sí, ahí. Y en el estator, sí, dependiendo, bueno, del tipo de estator. Pero tenemos polos. Esos polos. A ver. Si fuera un electroimán, la bobina iría acá. ¿Me entienden? Esa sería la bobina del estator. Entonces, el rotor, la pieza móvil, el colector, ya se los dibujé, las delgas del colector también se las dibujé, las escobillas son las que rozan en el colector para poder sacar la corriente, y el arrollamiento del inducido sería lo que yo he dibujado ahí, ¿ven? Es el arrollamiento del inducido o rotor. La palabra inductor e inducido es más general que rotor y estator. ¿Por qué lo digo? El inductor es el que produce el flujo y el inducido es el que lo recibe. En este esquema, el inductor es el estator, la parte fija, y el inducido es el rotor, la parte móvil. Pero no significa que siempre el esquema puede ser así, rígidamente así. Puede cambiarse los roles. El inductor ser la parte móvil y el inducido ser la parte fija. ¿Entendieron? Eso lo vamos a ver en el alternador. O sea, les digo porque a veces uno asocia inducido al rotor siempre y no siempre es así. Bueno. La corona del estator o culata, hijo, vos qué preguntas. ¿Ves? ¿Está? Lo que yo te decía. La culata o corona del estator, por eso yo la marqué adentro, ¿ves? Si lo marcás afuera es la carcasa. Los polos inductores, núcleo polar y expansiones polares. Yo lo dibujé, lo acoté por separado. Expansión polar y polo. Polos de conmutación en esa máquina no hice, pero si los hago, los pondría en esta posición. Y serían así, bien finitos. Porque así son. Irían acá. Esos serían los polos, las expansiones, los polos de conmutación. Estos serían los polos de conmutación. en el dibujo ahí Serían tampoco 9. están, ¿Ah? tampoco están ahí en el dibujo los polos. ¿No? Bueno, ya lo vamos a ver. Polos de conmutación. Fíjense dónde los dibujé. A 90 grados respecto de los polos principales. También se les suele llamar interpolos. ¿Y qué polaridad? Van entre los polos. ¿Está? ¿Cómo? ¿Qué polaridad tiene? La polaridad, si es norte o sur, va a depender del sentido de la corriente que yo tenga en el inducido. Si la corriente, supongamos, vos, a la pregunta que hace el joven, supongamos que acá sea cruz, 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 y abajo sea punto, 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 punto. ¿Está? La corriente, el sentido de la corriente. Entonces acá se te va a generar un flujo en este sentido. Y aquí abajo un flujo en este sentido.
regla de la mano derecha. Entonces, el flujo iría hacia la izquierda. Entonces, acá tendría un norte y acá tendría un sur para producir un flujo en sentido contrario. Ya vamos a ver por qué. Pero respondiendo a tu pregunta. ¿Se entendió? Sí. Después tenemos los devanados de excitación y conmutación. Bueno, ahí está lo que yo acabo de decir. Acá tienen la máquina en real, digamos, en foto. Ahí tienen el rotor inducido, el colector, que si se acercaran o lo ven desde allí, ven que tiene las láminas, ahí tiene muchísimas. No sé si alcanzan a ver ahí, ustedes que están acá, sí lo ven, ¿no? Sí. Sí. Y acá, esa sería la caja porta escobillas, donde se alojan las escobillas. Ahí verían ustedes un resorte que empujan las escobillas. Yo le voy a hacer otro esquema que a lo mejor es un poco más didáctico. La caja porta escobillas sería algo así. Más didáctico, más tipo esquema. Esa sería la caja portaescobillas así en un esquema. Esquema, no es la realidad esa. La escobilla es esta, ¿está bien? Que roza el colector. La escobilla está fija, quieta. El colector se mueve. Entonces roza. ¿Lo ven? ¿Lo ves, hija? Bien. Entonces esta es la escobilla. Escobilla que es de cobre grafitado. ¿Por qué es de cobre grafitado? Porque yo necesito en el que tenga bajo punto de rozamiento para que se desgaste poco y también para que me frene menos la máquina. ¿Estamos? Y el grafito, eso lo van a estudiar en Ciencia de los Materiales, es una variedad alotrópica del carbono. En el extremo está el diamante, que es lo más duro, y en el otro extremo está el grafito, que es más blando. ¿Tá? La estructura cristalográfica del grafito permite cierto movimiento entre los cristales. Por eso propiedades, no es que se lubrica, que el aceite, muchos piensan que el aceite se mete entre los átomos. No, se puede mover, se pueden desplazar. Entonces, el rozamiento es mínimo. O sea, resiste bien al desgaste. ¿Está? Pero no lo frena. Igual tenemos que contar las pérdidas por rozamiento con las escobillas. ¿Está bien? Porque frena la máquina. Y la otra propiedad con el cobre es que mejora la conductividad eléctrica. Porque las escobillas se usan para poder inyectar corriente a la máquina. Sería así, miren, jóvenes. Ahora voy a dibujar solamente el rotor. Las bobinas, las ranuras, perdón. Vamos a buscar pocas. Y acá el conector. Profesor, Sí. eso, las escobillas son como lo que le llaman los taboncitos, Claro. que le cambiamos Exacto, al auto. Claro. Ahí tendrían las conexiones. Entonces, este sería el colector. Las ranuras son estas. Entonces, ahí va soldado. Los alambres van soldados al colector. ¿Ven? A las delgas del colector. Eso es lo que ustedes ven ahí. ¿Ven? Que va, ahí no se ve la soldadura, pero está ahí soldado en ese anillo. Entonces,
la escobilla se desgasta y llega un momento que, o sea, a medida que se va desgastando, dejaría de tener contacto. Entonces el resorte mantiene la presión sobre el colector a medida que se va desgastando. O bien se puede regular con un tornillo la presión. Pues también si lo aprieto mucho, me lo frena. Eso a medida que se va desgastando, se va achicando. Y entonces el resorte lo empuja. En el automóvil, el burro de arranque es un motor de corriente continua que tiene escobillas. Los mecánicos le dicen carbones. Cuando vos te quedás sin carbones o sin escobillas, te subís, clic, clic, no arranca. ¿Por qué no arranca? Y porque no hace contacto, no pasa la corriente. ¿Qué hay que hacer? Desarmar y reemplazar las escobillas, cambiar los carbones. Eso es todo lo que hacen. Y el colector se rectifica. ¿Qué significa rectificarlo? Llevan al torno, le hacen otra vez un cilindrado. ¿Por qué? Porque puede suceder que una escobilla presione más que la otra y entonces el colector te quede así, ovalado. Bueno, exageradísimo, ¿cierto? Quede bien excéntrico. Entonces va al torno y lo vuelven a rectificar, lo vuelven a cilindrar. También el colector se desgasta. Entonces llegará un momento que también hay que cambiar el colector. Colector más escobillas. ¿Qué les quiero hacer ver? Que esta máquina tiene varias cositas de mantenimiento. Entonces, La escobilla también tiene que estar bien perpendicular. exactamente. Si hay un corrimiento ya. Bueno, ¿Las escobillas pueden tocarlo también desde el fondo al...? sí, yo eso es lo que iba a decir. Yo una vez tenía un auto francés y cuando hubo que cambiarle las escobillas me mostraron el colector, como algo que era la primera vez que lo habían visto, y entonces las escobillas rozaban de frente. Claro, está bueno eso. El colector, vieron que es así, ¿no? Entonces, en lugar de tener las escobillas lateralmente, rozando acá, ¿vieron? Rozaban de frente, estaban acá. ¿Entienden? Entonces, el colector te duraba más, en alguna forma, o ahorraban espacio. ¿Entienden? Otra forma de poner las escobillas. Entonces, ese resorte que ven ustedes allí es para mantener la presión. ¿Está? Otro elemento, ahí ven las bobinas de Leptrimán, ¿ves, hijo? Y el polo, con las expansiones polares. Ahí está el cáncamo. Ahora les cuento una anécdota, no puedo dejar de contársela. Resulta que con el ingeniero Escudero fuimos a llevar unos motores que nos regaló Sasso. Y eran unos motores grandotes, bien pesados. Los trajeron en la camioneta y había que buscar la grúa para levantarlo. La grúa es de pie. Bueno, no sé por qué la estaban ocupando, la descargamos y cuando llegamos, entras por atrás de la DETI, para pasar al laboratorio hay una escalera de 4 peldaños, una escalera. ¿Quién la levanta? Levantalo vos, lo levanto yo. Estaban unos muchachos poniendo el gas. Y un flaquito igual que vos. Sí, flaquito. Entonces me dice el flaquito, ¿quieren que les ayude? Bueno, dale. ¿A dónde lo llevo? Se lo llevó él solo. No sé, pero era flaquito, pero no dábamos nada por el flaquito. Increíble, lo levantó él solo. Y nosotros ahí viendo quién lo levantaba. Lo levantó y se lo llevó. No sé qué comía el plato. Espinaca. Bueno, esas cosas las tienen que saber. Porque no, o sea, el muchacho habrá sido flaquito, pero sabía cómo hacer el esfuerzo. ¿Cómo se levanta? Seguro debe haber una broma feria. Y capaz.
Claro. ¿Cómo se levantan los objetos? Hay que agacharse. Inclinándose. ¿Ah? Acolidándose y- Hay que agacharse. Bien, ¿y qué más? La espalda recta. La espalda recta. Muy Tener bien. una cupla. O sea, porque realmente se nos aumenta el peso que realmente nosotros vamos a levantar. Muy bien. Entonces por eso la espalda recta. Los brazos pegados Tenemos al que cuerpo. acercar el peso a Al pecho. a nuestro- Y la Hacen- fuerza la hacen las piernas. Y la fuerza la hacen las piernas. Bueno, saben bastante entonces. ¿Y vos lo sabías eso? Y entonces para correr un mueble en tu casa, ¿cómo haces? Se lo pide al vecino. De repente Y yo le doy la orden. hay que tener cuidado con esas cosas. Por la columna. Por la columna. ¿Vos lo sabés?